Nunca he sido una persona miedosa. He acampado solo decenas de veces. He cruzado bosques de madrugada y he dormido bajo tormentas donde el viento rugía como un animal herido. Por eso, aquella noche, cuando escuché el primer sonido entre los árboles, mi mente hizo lo que siempre hace. Buscó una explicación lógica. Es solo el viento, pensé. El problema es que el viento no se detiene de golpe cuando lo escuchas. El viento no cambia de dirección para rodearte. Y sobre todo, el viento no parece esperar. Estaba en medio de una zona donde no había señal, lejos de cualquier sendero turístico. Los árboles eran tan densos que la luna apenas lograba atravesar la copa. El silencio era pesado, antinatural, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Cada paso que daba sobre las hojas secas sonaba demasiado fuerte, y aún así sentía que algo se movía sin hacer ruido. Entonces volvió a escucharse. No fue un crujido normal, no fue una rama cayendo. Fue un sonido lento, deliberado, como pasos que intentaban imitar al viento. Me detuve. El sonido también se detuvo. Ahí fue cuando una sensación helada me recorrió la espalda. No era miedo todavía, era algo peor. La certeza de que no estaba solo, aunque mis ojos no lograran ver a nadie. Giré la linterna entre los troncos, esperando encontrar un animal, cualquier cosa que me devolviera la calma. Pero lo único que encontré fueron sombras demasiado largas y demasiado quietas. El aire volvió a moverse, pero esta vez no soplaba, rodeaba. Sentí que me observaban desde más de un punto, no una mirada curiosa, sino una atención intensa, como si algo estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que juré que el sonido podría delatarme. En ese momento entendí algo que jamás había considerado antes. Hay lugares donde la naturaleza no está vacía, solo está ocupada. Quise convencerme de que era su gestión, el cansancio, la oscuridad, el aislamiento, pero entonces escuché algo que rompió cualquier duda, un murmullo bajo, imposible de entender, que no provenía de un solo lugar, venía de distintos puntos, como si ellos se comunicaran entre sí. No grité, no corrí, mi cuerpo simplemente se negó a moverse, porque en el fondo ya sabía la verdad. No era el viento, nunca lo había sido, y este no fue el único encuentro. En la naturaleza hay algo. Lo que estás a punto de escuchar son relatos reales, anónimos, de personas que también pensaron que la naturaleza estaba vacía, hasta que algo les respondió desde la oscuridad. Siempre creí que el miedo era una reacción exagerada de la mente humana frente a lo desconocido. Una defensa primitiva. Algo que se activaba cuando la lógica aún no había tenido tiempo de explicar lo que ocurría. Por eso, cuando acepté internarme solo en aquella región, no sentí ni una pizca de preocupación. El mapa mostraba un área extensa de bosque, poco explorada, sin rutas oficiales, pero nada que pareciera fuera de lo normal. Ese fue mi primer error. El segundo fue ignorar el silencio. No el silencio común, el que aparece cuando estás lejos de ciudades o carreteras. Hablo de otro tipo de silencio. Uno que no es ausencia de sonido, sino una presencia constante, densa, que parece envolverte poco a poco, como si el bosque estuviera atento a cada uno de tus movimientos. Llegué al lugar poco antes del atardecer. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y violáceos, y la luz atravesaba los árboles en ángulos irregulares. Todo parecía normal, demasiado normal. No había pájaros cantando, no se escuchaban insectos, ni siquiera el típico crujido de animales pequeños moviéndose entre las hojas. Debe ser la hora, me dije en voz baja, intentando no darle importancia. Monté el campamento cerca de un claro reducido, lo suficiente para encender una pequeña fogata sin riesgo. Mientras trabajaba, tuve la sensación incómoda de estar siendo observado.
Miré alrededor varias veces, esperando encontrar algún ciervo, un zorro, cualquier criatura que justificara esa presión en el pecho. Pero no había nada. Solo árboles, demasiados árboles. Cuando cayó la noche, el bosque cambió. La oscuridad no descendió de forma gradual. Fue como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. Encendí la linterna y el haz iluminó troncos interminables que parecían repetirse una y otra vez, creando una sensación extraña, casi hipnótica. El aire se volvió más frío de lo normal y un olor húmedo, parecido al de tierra removida, comenzó a impregnar todo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un susurro. No una palabra, no un lenguaje reconocible, algo más parecido a una exhalación prolongada, como si el bosque respirara. Apagué la linterna por reflejo, quedándome completamente a oscuras, intentando identificar de dónde provenía. El sonido se detuvo al mismo tiempo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El viento, murmuré. Pero no había viento. Las hojas no se movían, las ramas permanecían inmóviles. Aún así, el sonido regresó, esta vez más cerca, rodeándome lentamente. Caminaba. No sobre hojas secas, no rompiendo ramas, se movía con cuidado, como si supiera exactamente dónde pisar para no hacer ruido. Encendí la linterna de nuevo y giré sobre mí mismo. Nada, absolutamente nada. La fogata chisporroteó de forma extraña, lanzando una lluvia de chispas hacia arriba. En ese instante sentí una presión intensa en los oídos, como cuando desciendes rápidamente de altura. El bosque parecía cerrarse, encogerse a mi alrededor. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Escuché mi nombre. No gritado, no susurrado, repetido. Ven. Mi cuerpo se paralizó. La voz no provenía de un solo lugar, venía de varios puntos al mismo tiempo, como un eco imposible. No reconocí el tono, no era masculina ni femenina, era incorrecta. Retrocedí lentamente hasta chocar con uno de los árboles. Al tocar su corteza, sentí que estaba tibia, demasiado tibia para ser madera. Retiré la mano de inmediato, con una sensación viscosa pegándose a mis dedos. La linterna comenzó a fallar. Entre parpadeos vi algo moverse entre los árboles. No caminaba como un animal, no corría, deslizaba su cuerpo de forma irregular, deteniéndose cada vez que la luz lo alcanzaba. No tenía una forma definida, era más bien una silueta oscura, alargada, que parecía cambiar constantemente. No estaba solo, había más. Las sombras comenzaron a multiplicarse, algunas altas, otras encorvadas, ninguna se acercaba del todo. Me rodeaban, manteniendo distancia, observando, esperando. La sensación de ser evaluado se volvió insoportable, como si algo estuviera decidiendo si yo debía o no estar allí. Mi instinto gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. El susurro volvió, esta vez más claro. No hablaban conmigo, hablaban entre ellos. Y fue ahí cuando entendí algo aterrador. Yo no era el intruso. El bosque no estaba vacío, nunca lo había estado. Y lo que habitaba allí acababa de notar mi presencia. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil después de comprender que aquello no era un animal. El silencio regresó de golpe, tan denso que me zumbaban los oídos. Las sombras se desvanecieron sin hacer ruido, como si nunca hubieran estado allí. Solo quedó la fogata, agonizando, y el latido desbocado de mi corazón. Me repetí una y otra vez que había sido el miedo, el cansancio, la sugestión. Tenía que ser eso. No podía aceptar otra explicación sin perder la cordura. Respiré hondo y me obligué a mover las piernas. Cada músculo protestó, pero logré dar un paso atrás, luego otro. El bosque no reaccionó. Ningún sonido, ningún susurro. Eso, de alguna forma, fue peor. Decidí que no podía quedarme allí.
Apagué la fogata con tierra y recogí lo imprescindible: linterna, mochila, cuchillo. El plan era simple: caminar hasta el amanecer siguiendo el rumbo que marcaba la brújula. Con luz todo tendría sentido. Con luz lo que había visto perdería fuerza. O eso creía. Apenas avancé unos metros, noté algo extraño en el suelo. La linterna iluminó marcas hundidas en la tierra húmeda, formando un rastro irregular que se internaba entre los árboles. Me agaché con cuidado, tratando de no perder de vista mi entorno. No eran huellas de animal. No tenían forma definida de pezuña, ni garras, ni almohadillas. Eran alargadas, demasiado profundas, como si algo pesado hubiera caminado sobre el suelo, pero con una distribución imposible. A veces aparecían de 2 en 2, otras de 3. En algunos tramos parecían arrastrarse. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Lo más perturbador no era su forma, sino su dirección. Rodeaban el campamento. No se alejaban de él, no se acercaban, giraban alrededor, formando un círculo imperfecto, como si aquello o aquellos hubieran estado caminando durante horas, vigilando, esperando. Tragué saliva y me incorporé lentamente. La linterna temblaba en mi mano. Me dije que debía ignorarlo, seguir caminando, no darle más poder a lo que fuera que hubiera dejado esas marcas. Avancé. El bosque comenzó a cambiar de nuevo. Los árboles se volvieron más densos, sus troncos más retorcidos. El aire adquirió un olor metálico, similar al de la lluvia antes de caer, pero el cielo seguía despejado. Cada pocos pasos tenía la sensación de que algo se movía justo fuera del alcance de la luz. No detrás de mí, a mi lado. Me detuve en seco cuando escuché un crujido claro, directo, a pocos metros. Apunté la linterna. Nada. El sonido se repitió, esta vez al otro lado. No corría, no huía, se desplazaba con calma. «No estoy aquí para molestar», dije sin saber por qué. Mi voz sonó ridículamente pequeña. El bosque respondió, no con palabras, con pasos, muchos. A mi alrededor, las huellas comenzaron a aparecer donde antes no había nada. La tierra se hundía lentamente, como si algo invisible caminara sobre ella. Vi como una marca se formaba frente a mí, presionando el suelo con una fuerza que no podía ver. Retrocedí sintiendo cómo el pánico se apoderaba de cada pensamiento racional. «No es real», susurré. La linterna parpadeó, y durante una fracción de segundo los vi. No por completo, no de forma clara, pero lo suficiente. Figuras altas, delgadas, con extremidades demasiado largas. No tenían rasgos definidos, solo contornos oscuros que parecían absorber la luz. Algunos se inclinaban hacia mí, como si intentaran entender qué era yo. Otros permanecían quietos, vigilando desde la distancia. No mostraban agresividad. Eso fue lo que más me aterrorizó, porque no parecían cazadores, parecían guardianes. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si algo presionara desde adentro. Imágenes comenzaron a cruzar mi mente sin sentido. Árboles retorcidos, cuerpos cubiertos de hojas, ojos abiertos en la oscuridad. No eran recuerdos, eran impresiones ajenas. Me estaban observando, y algo más, me estaban probando. Caí de rodillas, incapaz de sostenerme. El suelo estaba caliente, vibrando suavemente, como si el bosque tuviera un pulso propio. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Entonces, uno de ellos se acercó. No caminó, se deslizó hasta quedar a menos de 1 metro. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Sentí una presión intensa en el pecho y una voz, que no era una voz, se formó dentro de mi cabeza. «No perteneces». No fue una amenaza, fue una afirmación. La figura retrocedió y de pronto todas se detuvieron al mismo tiempo. El dolor en mi cabeza cesó,
El aire volvió a moverse, el bosque soltó un suspiro colectivo. Las huellas comenzaron a desaparecer como si nunca hubieran existido. Comprendí, con una claridad aterradora, que me estaban dando una oportunidad. Correr. No esperé una segunda invitación. Me levanté como pude y eché a correr sin rumbo, sin mirar atrás. Las ramas me golpeaban el rostro, las raíces me hacían tropezar, pero no me detuve. Sentía su presencia siguiéndome, no con prisa, sino con la seguridad de que podían alcanzarme cuando quisieran. Después de lo que parecieron horas, vi una luz tenue entre los árboles, un claro. Caí al suelo, exhausto, justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. Cuando me atreví a mirar atrás, el bosque estaba inmóvil, silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Pero en la tierra húmeda frente a mí había una última huella, más profunda que todas, marcando el límite. No crucé ese umbral, nunca volví a hacerlo. Y aún así, a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, sé que ellos recuerdan mi olor. Creí que el amanecer traería alivio, que con la llegada de la luz todo lo ocurrido durante la noche se desvanecería como una pesadilla mal recordada. Pero cuando el cielo comenzó a teñirse de gris y azul, comprendí que algo no estaba bien. El bosque seguía en silencio. No un silencio común. Era el mismo silencio expectante, pesado, como si la naturaleza estuviera observando, esperando una decisión. Me incorporé con dificultad, los músculos entumecidos y la garganta seca. La linterna aún estaba encendida. Su luz pálida resultaba inútil bajo la claridad creciente. Miré el claro con más atención. La vegetación formaba un círculo casi perfecto alrededor del espacio abierto, como si alguien lo hubiera delimitado con intención. Los árboles en el borde parecían más viejos, sus troncos retorcidos y marcados por cicatrices profundas. Algunas tenían símbolos grabados en la corteza. No eran letras, ni dibujos reconocibles. Eran marcas irregulares, repetidas, antiguas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué a una de ellas y pasé los dedos por las hendiduras. La madera estaba dura, pero las marcas eran profundas, hechas con fuerza. No parecían recientes. De hecho, algunas estaban tan cubiertas de musgo que debían llevar allí décadas, quizás siglos. Fue entonces cuando noté algo más. No había huellas humanas, ni rastros de fogatas, ni basura, ni señales de paso. El lugar parecía completamente intacto, como si nadie hubiera estado allí en muchísimo tiempo. Y aún así, yo estaba allí. Eso me hizo sentir intruso de nuevo. Revisé el mapa con manos temblorosas. Según mis cálculos, ese claro no debería existir. No figuraba en ninguna ruta, ni siquiera como una referencia natural. Era, sencillamente, un espacio en blanco. Genial, murmuré. Decidí bordear el claro y continuar. No quería cruzarlo. Algo en mi interior gritaba que ese lugar era un límite, una frontera invisible. Mientras avanzaba por el borde, sentí una presión creciente en el pecho, como si cada paso fuera una decisión equivocada. Entonces escuché un sonido que heló mi sangre. Un golpe seco. No venía del bosque, venía del centro del claro. Giré lentamente y vi cómo la hierba se hundía, formando un círculo cada vez más amplio. No había viento, no había animales. Aún así, el suelo se movía como si algo enorme respirara debajo. Retrocedí, pero mis pies no respondieron de inmediato. La presión en el aire se volvió insoportable. Sentí un zumbido agudo en los oídos y una sensación de vértigo me obligó a apoyarme en un árbol.
Y entonces lo vi. No emergió del suelo, se formó. La luz pareció doblarse sobre sí misma, creando una silueta imprecisa, demasiado alta, demasiado delgada. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. Sentí que me observaba de una forma que iba más allá de los ojos. Las marcas en los árboles comenzaron a vibrar. Una oleada de imágenes inundó mi mente sin previo aviso. Personas caminando por el bosque, riendo, confiadas. Luces de linternas perdiéndose entre los árboles. Voces que se alejaban. Y luego, nada. Oscuridad. Silencio. Ausencia. Entendí el mensaje sin que nadie lo explicara. Ese lugar no era nuevo. Era un filtro. Un punto donde se decidía quién podía seguir y quién no. Quise huir, pero el aire se volvió espeso, como si caminara dentro de agua. Cada paso requería un esfuerzo titánico. La figura se inclinó ligeramente hacia mí y sentí un frío intenso, penetrante. Vuelve. La palabra no sonó en mis oídos, resonó dentro de mi cabeza, con un peso aplastante. No quiero problemas, balbucé. La respuesta fue inmediata. Una presión brutal me lanzó contra el suelo. El impacto me dejó sin aire. Vi estrellas danzando frente a mis ojos. La tierra vibraba con fuerza, como si algo se moviera debajo, acercándose. Pensé que ese era el final. Entonces, el bosque reaccionó. Un sonido profundo, similar a un rugido lejano, atravesó los árboles. La figura se detuvo, las marcas dejaron de vibrar. El aire volvió a aligerarse. Algo había cambiado. Sentí una urgencia irracional, un empujón invisible que me obligó a moverme. Me arrastré fuera del claro, jadeando, sin atreverme a mirar atrás. Cuando crucé el borde de los árboles, la presión desapareció de golpe. El claro quedó en silencio. Demasiado silencio. Me levanté como pude y corrí. No sabía hacia dónde, solo lejos de allí. El bosque ya no intentó detenerme. Al contrario, los árboles parecían abrirse sutilmente, marcando un camino. Después de varias horas de caminar sin detenerme, vi algo que casi me hizo llorar de alivio. Una cerca oxidada. Un límite artificial. Civilización. Al cruzarla, el sonido regresó. Pájaros, insectos, viento real. Me detuve y miré atrás una última vez. El bosque estaba igual que siempre. Inofensivo. Normal. Demasiado normal. Creí que había terminado. Me equivoqué, porque algunos límites no se cruzan solo con el cuerpo. Algunos te siguen. Y esa noche, cuando cerré los ojos, volví a sentirlo. El silencio que observa. Durante los primeros días después de salir del bosque, intenté convencerme de que todo había terminado. Dormí en un pequeño hostal de carretera, me duché durante casi una hora y evité mirar por la ventana cuando caía la noche. El sonido de autos pasando y voces humanas me daban una falsa sensación de seguridad. Pero algo en mí ya no encajaba. No era solo el recuerdo, era una sensación persistente, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada allí, entre los árboles, o peor aún, como si algo del bosque hubiera salido conmigo. La primera señal fue el silencio, no el exterior, sino el interno. Me costaba escuchar mis propios pensamientos. A veces me quedaba mirando un punto fijo durante minutos sin recordar qué estaba haciendo. Otras despertaba sobresaltado, con la certeza de que alguien había pronunciado mi nombre justo antes de abrir los ojos. Siempre pensaba que había sido un sueño,
hasta que empecé a investigar. No le conté la historia completa a nadie, solo hice preguntas vagas en bares y estaciones de servicio cercanas a la región. Preguntas cuidadosas, como quien no quiere parecer loco. Y aún así, cada vez que mencionaba el bosque, notaba el mismo gesto en los rostros de las personas. Incomodidad, evasión, miedo contenido. Un hombre mayor, con manos temblorosas y voz áspera, fue el primero en decir algo concreto. «No todos los que entran regresan», murmuró, «y algunos regresan mal». Le pedí que explicara. Dudó, miró alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara, y bajó la voz. «Hace años, un grupo de excursionistas se perdió ahí dentro. Los buscaron durante semanas. Solo encontraron a 2. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y los otros?». El hombre negó lentamente con la cabeza. «Nunca aparecieron». Me contó que los 2 sobrevivientes regresaron caminando por la carretera al amanecer, descalzos, cubiertos de tierra, sin heridas visibles. No pidieron ayuda, no preguntaron por sus compañeros, solo caminaban, con la mirada vacía. Cuando sus familias intentaron hablar con ellos, notaron algo extraño. No recordaban nombres, no reaccionaban al dolor, no dormían. Decían que escuchaban cosas cuando el viento cambiaba, que alguien los llamaba desde lugares donde no había nadie. Tragué saliva. ¿Y qué pasó con ellos? El hombre apretó los labios. Uno desapareció otra vez, volvió al bosque. El otro sigue vivo, pero ya no es la misma persona. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras alargadas, inmóviles, observando. Sentía la misma presión en el pecho, la misma certeza de que algo evaluaba cada uno de mis pensamientos. Y entonces ocurrió algo que me hizo perder toda duda. Al amanecer, encontré tierra húmeda junto a la puerta de mi habitación. Huellas. No eran claras, pero reconocí su forma imposible al instante. Alargadas, profundas, demasiado cerca, como si alguien o algo hubiera estado allí, quieto, durante horas. Mi respiración se aceleró. Salí del hostal sin mirar atrás. Durante los días siguientes noté cambios en mi percepción. Sonidos lejanos parecían más nítidos. Olores imperceptibles para otros me resultaban intensos. Y a veces, cuando caminaba solo, tenía la inquietante sensación de saber exactamente dónde estaba cada persona a mi alrededor, incluso sin verlas. Eso me aterrorizó más que cualquier sombra en el bosque, porque no me sentía perseguido, me sentía conectado. Busqué información en archivos antiguos, foros olvidados, relatos anónimos, historias de personas que afirmaban haber entrado en zonas muertas de la naturaleza, lugares donde los animales evitaban pasar, donde las brújulas fallaban, donde el silencio era absoluto. Muchos relatos terminaban igual. No debí volver. Algo me sigue. Ellos no dejan a ir a los que ven demasiado. Empecé a preguntarme si yo también había regresado diferente. Una noche, mientras caminaba por una calle casi vacía, el viento cambió de dirección. Me detuve de golpe. El murmullo regresó. Bajo, familiar. No venía de afuera, venía de dentro. Por un instante sentí un impulso irracional de girar, de internarme en la oscuridad entre los edificios, como si los árboles pudieran existir en cualquier lugar. Me apoyé contra una pared, temblando. No, no vuelvo. El murmullo se apagó, pero dejó algo claro. Ellos no habían terminado conmigo, y yo
ya no estaba completamente fuera de su alcance. Intenté reconstruir mi vida como si nada hubiera pasado. Volví a la ciudad, retomé rutinas simples. Me obligué a escuchar música alta para llenar los silencios. Funcionó. Por un tiempo. Pero el viento empezó a comportarse de forma extraña a mi alrededor, como si tuviera intención. No era siempre, solo en momentos específicos. Cuando caminaba solo, cuando estaba cansado, cuando bajaba la guardia. Al principio eran coincidencias, ráfagas repentinas en calles estrechas, corrientes frías en habitaciones cerradas. Luego comenzaron los susurros. No palabras claras, sino fragmentos, sonidos que parecían formar sílabas imposibles. Cada vez que me detenía para escuchar, cesaban, como si el viento supiera cuándo lo estaba atendiendo. Una noche desperté sobresaltado con la ventana abierta. Juraría haberla cerrado antes de dormir. El aire helado me golpeaba el rostro y por un instante tuve la sensación absurda de que no estaba en mi departamento, sino de vuelta entre árboles altos y sombras largas. Cerré la ventana de golpe. En el cristal quedó una marca empañada, alargada, como la huella de una mano que no debía tener esa forma. No volví a dormir. Decidí buscar respuestas donde no quería mirar, en quienes habían regresado. El hombre del bar me había dado un nombre. Uno solo. Vivía en un pueblo pequeño, lejos, cerca de otra zona boscosa que, según los mapas, tampoco tenía senderos oficiales. Tardé 2 días en decidirme. Tardé 5 horas en arrepentirme durante el viaje. La casa estaba aislada, con el jardín descuidado y las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Toqué la puerta y esperé. Nadie respondió. Estaba por irme cuando escuché pasos lentos desde el interior. La puerta se abrió apenas unos centímetros. El hombre que apareció no parecía enfermo, parecía gastado. Sus ojos estaban abiertos de más, como si nunca parpadeara lo suficiente. Me observó en silencio durante un largo momento, y sentí la misma presión en el pecho que había sentido en el bosque. «Tú también escuchas», dijo al fin. No fue una pregunta. Me invitó a pasar. El interior de la casa estaba ordenado de forma obsesiva, pero olía a tierra húmeda. No había plantas, y aún así el olor persistía. Se sentó frente a mí y apoyó las manos sobre la mesa. Sus dedos eran largos, demasiado largos. No viniste por curiosidad, viniste porque te están llamando. Le pregunté qué eran, cómo detenerlos, si había una forma de romper el vínculo. Sonrió, una sonrisa breve y cansada. No son criaturas, son funciones. No entendí. La naturaleza necesita límites, lugares donde lo humano no avance, donde el ruido no se quede. Ellos son eso, custodios, ajustes. Cuando alguien entra demasiado, deja marca. Yo no crucé el límite, me dejaron ir. Eso crees, te dejaron volver. Me mostró sus brazos. Bajo la piel algo se movió lentamente, como si el músculo se acomodara solo. Aparté la mirada, conteniendo las náuseas. Algunos regresamos con tareas, otros con puertas abiertas. Le pregunté qué pasaba si ignorabas el llamado, si resistías. Su expresión se endureció. El viento se vuelve más insistente. Los sueños se mezclan. Empiezas a olvidar dónde termina el bosque y dónde empieza el mundo. Y un día hizo una pausa. Ya no importa. Me fui de allí con la sensación de haber empeorado las cosas. Esa noche el viento no susurró. Habló. No con palabras, sino con direcciones. Una presión suave en la nuca. Una certeza que me empujaba a girar en ciertas esquinas, a tomar rutas que no solía tomar. Me resistí. Caminé en sentido contrario. El viento aumentó, azotando basura, cerrando puertas, forzando ventanas.
En un cruce me detuve. El aire giraba a mi alrededor en espiral. Cerré los ojos y pensé en el claro, en la marca del límite, en la huella profunda que no crucé. No, dije con firmeza. El viento se calmó de golpe. Durante semanas, nada ocurrió. Creí que había ganado. Me equivoqué otra vez. Comenzaron las desapariciones. No salieron en las noticias grandes, solo notas breves. Excursionista perdido, caminante hallado desorientado, campamento abandonado. Siempre cerca de zonas verdes, siempre con el mismo detalle. Silencio extraño en la área. Soñé con el claro. Esta vez no estaba vacío. Había gente, personas que no conocía, paradas en el borde, dudando. Y yo estaba allí también, del otro lado. Sentía el impulso de levantar la mano, de indicarles por dónde ir. Desperté empapado de sudor. Comprendí entonces la verdad que había estado evitando. El llamado no era para volver, era para participar, para hacer advertencia, para hacer barrera, para cerrar lo que había quedado entreabierto. Esa tarde el viento volvió a cambiar. Esta vez no fue violento, fue paciente, persistente, como alguien que sabe que el tiempo está de su lado. Tomé una decisión. Si iba a enfrentar aquello, no lo haría a ciegas. Volvería a los límites, a la marca, no para cruzarla, sino para entenderla. Quizás, solo quizás, aún podía elegir cómo responder al llamado. Preparé una mochila ligera y conduje hasta el último punto con señal. Al caer la noche, el bosque me recibió con el mismo silencio expectante. El viento sopló una sola vez y supe exactamente hacia dónde ir. Volver al bosque no fue una decisión impulsiva, fue una rendición lenta, casi inevitable. Mientras conducía por el camino de tierra, con los faros iluminando árboles cada vez más densos, tuve la sensación inquietante de que no estaba regresando a un lugar físico, sino a un estado, como si el bosque no existiera en un punto del mapa, sino dentro de ciertas personas, y yo ya era una de ellas. El silencio apareció incluso antes de apagar el motor. No había grillos, no había aves nocturnas. El aire estaba quieto, pesado, cargado de esa misma expectativa que recordaba demasiado bien. Bajé del coche con la mochila al hombro y cerré la puerta con cuidado, como si un ruido brusco pudiera ofender algo invisible. El viento no soplaba, pero me guiaba. Cada paso que daba se sentía correcto, inevitable. No necesitaba brújula ni linterna, sabía exactamente hacia dónde ir. Ese fue el primer precio que comprendí. El bosque ya no era un misterio para mí. Caminé durante horas. La oscuridad no me desorientaba. Al contrario, parecía acomodarse a mi alrededor. Las sombras se alargaban, pero no me bloqueaban el paso. Era como si el lugar me reconociera. Cuando vi el claro, supe que había llegado al punto exacto. La marca seguía allí. El límite invisible se manifestaba de la misma forma, el círculo perfecto, la vegetación detenida, el aire distinto. Me detuve a pocos metros, recordando la huella profunda que había quedado grabada la última vez. Ahora había más, muchas más, huellas humanas, algunas recientes, otras antiguas, casi borradas, todas detenidas justo antes de cruzar, o desapareciendo más allá del borde. Tragué saliva. No vine a cruzar, dije en voz alta. El bosque respondió con un murmullo suave, casi aprobatorio. Las figuras comenzaron a aparecer sin dramatismo. No surgieron de la oscuridad, siempre habían estado allí. Altas, delgadas, indefinidas. Esta vez no me rodearon, permanecieron al otro lado del claro, observando. Sentí la presión en la cabeza, pero ya no era dolorosa, era comunicación. ¿Recuerdas? Asentí. Las imágenes regresaron, más claras,
personas ignorando señales, avanzando por orgullo, por curiosidad, por desafío. Vi cómo el límite se cerraba tras ellos. No violencia, no sangre, solo borrado. ¿Qué quieren de mí?, pregunté. La respuesta no fue inmediata. El suelo vibró suavemente. El aire se volvió más frío. Equilibrio. Comprendí entonces el segundo precio. No se trataba de elegir entre regresar o no regresar. Se trataba de qué parte de mí regresaría al mundo. Me mostraron lo que ocurría cuando no había advertencias, cuando nadie sentía el llamado. El bosque avanzaba. Las zonas se expandían. El silencio se propagaba como una mancha invisible. Las desapariciones aumentaban. Los límites necesitan voces, transmitieron. No palabras directas, intuiciones, sensaciones, advertencias que algunos humanos todavía podían sentir si alguien las sostenía. ¿Y si me niego?, pregunté. Por primera vez sentí algo parecido a emoción proveniente de ellos. No ira, no amenaza. Certeza. El viento encontrará a otro. Eso fue todo. El tercer precio se reveló de golpe. Yo podía volver a marcharme, pero ya no volvería a ser completamente humano. Di un paso atrás. El límite no reaccionó. Di otro. Nada. El bosque no me retenía. Eso era lo más aterrador. Si acepto, ¿qué pasa conmigo? Las figuras se acercaron apenas un poco, no lo suficiente para tocarme. Escucharás lo que otros no escuchan. Sentirás antes que los demás, y cuando llegue el momento, sabrás cerrar la puerta. Miré mis manos, recordé la huella en el hostal, los susurros, los sueños. Todo ya había comenzado. ¿Puedo elegir cuándo?, pregunté. El silencio se prolongó. Sí, esa fue la diferencia entre quienes regresaban rotos y quienes regresaban diferentes. Respiré hondo y asentí lentamente. El bosque exhaló. No hubo luz, ni ritual, ni transformación visible, solo una sensación profunda de ajuste, como si algo encajara por fin. El viento sopló una sola vez, suave, y luego se calmó. Di media vuelta y me alejé del claro sin mirar atrás. Sabía que no debía hacerlo. El camino de regreso se abrió sin obstáculos. Los sonidos normales regresaron poco a poco, como si alguien subiera el volumen del mundo. Al llegar al coche me detuve un instante. Sabía que ese no era un final, era un acuerdo. Conducir de vuelta fue extraño. Las luces de la carretera parecían demasiado brillantes, el ruido excesivo, la gente ajena. Pero algo había cambiado de forma definitiva. Ahora podía sentir dónde el bosque terminaba y dónde comenzaba de nuevo. Porque no siempre era entre árboles. A veces era un parque, un sendero olvidado, un terreno baldío donde el viento no sonaba bien. Y yo lo sabría. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana. El aire entró sin violencia, sin susurros. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Pero justo antes de perder la conciencia, entendí la última parte del precio. El día que dejara de escuchar el viento, sería el día en que el límite fallaría. Y ese día tendría que regresar por última vez. Al principio pensé que podría llevar una vida normal, que el acuerdo quedaría dormido, latente, como una cicatriz que ya no duele. Me equivoqué. El silencio no irrumpe de golpe, se expande, y cuando lo notas, ya es demasiado tarde para fingir que no está ahí. Comenzó con pequeñas anomalías, parques donde los perros se negaban a entrar, senderos urbanos que al caer la tarde quedaban vacíos sin razón aparente, zonas verdes donde el aire se volvía pesado y los sonidos parecían apagarse, como si alguien hubiera colocado una mano invisible sobre la ciudad. Yo lo sentía antes que nadie, una presión suave detrás de los ojos, un cosquilleo en la nuca,
el viento cambiando de dirección sin motivo. No era miedo, era alerta, y siempre, sin excepción, el patrón se repetía. Gente curiosa, cámaras en mano, pasos que se internaban un poco más de lo recomendable. Empecé a intervenir de formas pequeñas, advertencias vagas, comentarios al pasar. Por ahí no es buena idea, ese camino se pierde. A veces bastaba una frase, otras una mirada. La mayoría retrocedía sin saber por qué. Algunos no. Los que no, dejaban un eco. La primera desaparición cercana ocurrió en un descampado al borde de la ciudad, un lugar insignificante, rodeado de edificios viejos y arbustos secos. Nadie lo consideraba peligroso. Yo sí. El silencio allí era incorrecto, demasiado limpio, demasiado profundo para un sitio tan pequeño. Llegué tarde. La policía encontró pertenencias ordenadas, como si alguien las hubiera dejado con cuidado, sin signos de lucha, sin huellas claras. Los vecinos hablaron de un viento extraño esa noche, de una calma antinatural justo antes de que las luces parpadearan. Yo me quedé a distancia, observando. El límite había crecido. No en tamaño, sino en densidad. Se sentía más cerca de la superficie, como una marea subiendo lentamente. Comprendí que el bosque no necesitaba árboles para existir. Necesitaba olvido, lugares descuidados, espacios donde la atención humana se diluía, y la ciudad estaba llena de ellos. Las figuras no se mostraron, pero las sentí. No como antes. Ahora su presencia era una línea tensa, una cuerda estirada entre puntos invisibles. Me estaban indicando algo, sin decirlo. Actúa. Esa noche el viento me llevó hasta un parque pequeño, casi escondido entre avenidas. Había un grupo de jóvenes explorando, riendo, transmitiendo en vivo. Linternas, comentarios irónicos, la emoción de lo prohibido. Reconocí ese tono. Yo lo había tenido. Me acerqué sin levantar sospechas. «Cierran temprano», dije, «y no siempre avisan». Se rieron. Uno de ellos dio un paso más allá del sendero marcado. El silencio cayó como una manta. Lo sentí en los huesos. «En serio», insistí, «no crucen». Algo en mi voz cambió. No fue una amenaza, fue una certeza que se filtró entre las palabras. 2 de ellos se detuvieron, el tercero no. Dio otro paso, el aire vibró. Actué sin pensar. Lo sujeté del brazo y lo arrastré hacia atrás con una fuerza que no sabía que tenía. El viento estalló alrededor, hojas levantándose en espiral. Por un segundo eterno, vi el borde, una línea invisible donde el mundo se volvía opaco. Retrocedimos. El ruido regresó de golpe. Los chicos se quedaron en silencio, pálidos, sin entender qué había pasado. «Váyanse», dije, «ahora». No discutieron. Me quedé solo, temblando. No por el esfuerzo, por lo que había sentido al tirar de él. El límite había cedido, porque yo lo había empujado. El acuerdo funcionaba en ambos sentidos. Esa fue la noche en que comprendí el costo real. No era solo advertir, era contener. Y contener desgasta. Los días siguientes los incidentes aumentaron. No siempre desaparecimientos, a veces gente que regresaba desorientada, con lagunas en la memoria. Otras, animales hallados en silencio absoluto, sin señales de daño. El patrón se aceleraba, como si algo estuviera probando la resistencia del acuerdo. Soñé con el claro. Esta vez las huellas se multiplicaban. El círculo era más grande. Las figuras observaban sin moverse. No había juicio en ellas. Había expectativa. Desperté con una certeza helada. El silencio estaba buscando un atajo. No podía estar en todos lados, y ellos lo sabían. El viento me llevó a una dirección nueva, un lugar que había evitado hasta ahora, un corredor verde que conectaba varios parques, un pasaje urbano olvidado por el mantenimiento, el tipo de espacio donde la gente confía demasiado. Fui de noche. Al llegar, sentí el límite vibrar como una herida abierta. No había huellas visibles,
pero el aire estaba cargado de esa quietud imposible. Di un paso y el mundo se amortiguó. Di otro y el sonido se apagó casi por completo. No, dije en voz baja, aquí no. El viento no respondió. Por primera vez desde el acuerdo sentí resistencia, no de ellos, del lugar, como si el silencio hubiera aprendido a sostenerse solo. Comprendí que estaba perdiendo tiempo. Si el límite se consolidaba allí, se expandiría rápido, demasiado rápido, y entonces ya no bastarían advertencias, habría que cerrar. Regresé a casa con una decisión pesada en el pecho. Abrí la ventana, el viento entró, inquieto. Aún no, susurré, dame margen. La respuesta fue tenue, casi compasiva. Poco. Supe entonces que el final no sería una huida ni un regreso sencillo, sería un acto deliberado, un cierre que exigiría algo más que atención, algo de mí. El límite estaba esperando, no en el bosque, ni en un claro, ni siquiera en un terreno específico. Esperaba en los espacios olvidados, donde el mundo humano se distraía y el silencio podía infiltrarse. Y ahora, después de semanas siguiendo su patrón, supe que había llegado el momento de actuar. Preparé todo. No fue una mochila, ni linterna, ni cuchillo. Fue algo más. Concentración, observación, memoria. Recordé cada paso que me había llevado allí, cada huella, cada susurro, cada figura que había visto, cada aviso que había ignorado. Todo estaba conectado. Todo debía alinearse para el cierre. Salí al anochecer. El viento soplaba con suavidad, pero no era un viento común. Traía mensajes invisibles, direcciones implícitas, advertencias silenciosas. Cada movimiento mío debía ser medido, exacto, sin vacilaciones. Llegué al parque, donde el silencio se había consolidado más recientemente. La entrada estaba vacía, pero el aire vibraba con intensidad. Avancé, sintiendo cómo el mundo parecía ralentizarse. Los sonidos comunes se apagaban, dejando solo un zumbido sutil, el latido de algo muy antiguo. «Vamos», susurré. «Hora de cerrar». Caminé hasta el centro del área afectada. Allí, la presión en el pecho se intensificó, y por primera vez sentí que no podía dar un paso más sin sentir su resistencia física. No era miedo, era expectativa. Las figuras se materializaron gradualmente, no claras, no definidas, pero innegables. Permanecieron a distancia, observando. Recordé lo que me había enseñado el hombre del pueblo. No era suficiente con advertir. Había que activar el límite. Un acto consciente, una voluntad pura. Cerrar no con fuerza física, sino con certeza. Respiré hondo. Extendí las manos no hacia el suelo, ni hacia las figuras, sino hacia la energía misma del lugar. Esa sensación intangible que había seguido desde el bosque. Comencé a trazar con los brazos movimientos lentos, precisos, como dibujando un círculo invisible que conectaba cada borde del área afectada. Cada paso, cada gesto, debía ser exacto. El más mínimo error podía dejar una rendija. El viento se volvió más intenso, no frío, sino palpable, girando a mi alrededor, empujando suavemente, animando, ajustando mis movimientos. Las figuras respondieron. Una inclinación, un parpadeo inexistente, como si aprobaran mi intención. Sentí una vibración en los pies. Las huellas del límite aparecían y desaparecían a mi alrededor, formando un patrón que debía completar. Mis manos trazaban el contorno, cerrando cada hueco invisible, sellando el espacio. El zumbido en mis oídos se convirtió en un coro sordo, un ritmo que debía seguir para que el cierre fuera definitivo. Un instante eterno pasó. Mi mente comenzó a vaciarse de todo excepto del acto. No pensamientos, no miedos, no recuerdos, solo concentración absoluta. El precio del regreso se hizo evidente. Cada movimiento drenaba algo de mí, una fuerza interna que ya no podría recuperar del todo. Pero era necesario.
El último trazo se completó. El viento cesó al instante. Las figuras permanecieron, inmóviles, pero ya no observaban, solo esperaban, neutrales. La presión en mi pecho se disipó. El zumbido desapareció. El mundo humano volvió a su ritmo normal. Todo estaba en calma. El límite había sido cerrado. Me desplomé sobre la hierba. No dolor, no miedo, solo exhaustión, profundo, físico y mental. Sabía que había ganado algo, pero también sabía lo que había perdido. La certeza de mi humanidad se había reducido. Escucharía y sentiría cosas que los demás no podían. Nunca podría ignorar los espacios olvidados. Nunca podría caminar indiferente. Desperté al amanecer con el sol rozando mi rostro. Todo parecía normal. Pájaros, viento, sonidos urbanos a lo lejos. La calma era tangible. Pero ahora yo era diferente. Sabía que podía sentir dónde el bosque, el límite, el silencio estaba cerca. Y también sabía que cuando llegara el momento, tendría que regresar otra vez. Porque cerrar la puerta no era un acto único, era un ciclo, una responsabilidad, una vigilancia que no podía delegar. Y los que no regresaban o ignoraban el aviso, desaparecían para siempre. El precio había sido alto, pero el mundo seguía intacto. Y eso en algún rincón de mi mente me dio alivio. El bosque ya no me pertenecía, pero yo pertenecía al bosque. Los días siguientes fueron extrañamente normales, pero yo sabía que la normalidad era frágil. La ciudad seguía su ritmo habitual. Autos, luces, voces, risas. Todo parecía inocuo, pero mi percepción había cambiado. Cada sombra, cada sonido, cada giro del viento podía contener información que los demás ignoraban. Aprendí a escuchar sin que nadie lo notara. La forma en que el viento se deslizaba por las calles, cómo las ramas de los árboles se movían incluso en ausencia de aire, los sonidos casi imperceptibles de criaturas nocturnas. Todo era un indicio. El bosque no necesitaba estar presente físicamente para que su influencia se sintiera. Había dejado huellas que yo podía seguir. Un día, mientras caminaba por un sendero urbano bordeado de edificios, sentí el primer eco directo después del cierre del límite. Era un murmullo sutil, un llamado tenue que no se escuchaba, sino que se percibía en la médula. Me giré, esperando ver a alguien, pero no había nadie. La sensación era clara. Alguien más había ignorado la advertencia. Alguien más había cruzado un límite que ahora debía ser sellado. Corrí hacia el área afectada. No era el bosque, pero el patrón de silencio estaba allí. Calles vacías, un parque olvidado, hojas que no crujían bajo los pies, una quietud que pesaba en el aire. Las figuras aparecieron nuevamente. No eran hostiles, pero su observación era intensa. Me recordaron que la tarea no había terminado. Cerrar el límite no significaba que todos los espacios peligrosos desaparecieran, solo significaba que los ecos se podían controlar, por un tiempo. Me enfrenté a la primera víctima del eco, un hombre joven que caminaba distraído, grabando un video para sus redes sociales. Su curiosidad lo había llevado demasiado lejos, justo a un terreno baldío donde la ciudad se olvidaba de mantener la seguridad. Sentí la vibración en mis pies antes de verlo. Me acerqué rápidamente, casi como un reflejo. No tuve que gritar. Un gesto fue suficiente para que se detuviera. Cuando me vio, su expresión cambió de emoción a desconcierto, como si sintiera un peso invisible. Retrocedió sin entender por qué, y el eco se disipó. Esa noche comprendí la magnitud de mi responsabilidad. Los ecos no eran meros fenómenos, eran fragmentos del límite, recuerdos del bosque que se filtraban en el mundo humano. Y si no los contenía, el silencio comenzaría a expandirse, atrapando a aquellos que no podían sentirlo.
Las semanas se convirtieron en meses. Mi vida normal existía solo en apariencia. Por fuera seguía trabajando, hablando con amigos, viviendo. Por dentro estaba en alerta constante. El bosque y sus guardianes me habían transformado en un vigilante invisible, un mediador entre lo humano y lo inexplicable. Una noche, mientras caminaba por un parque cerca de mi apartamento, sentí un eco diferente. No era un humano, sino un sonido profundo, metálico, antiguo. Miré a mi alrededor y percibí algo que no había sentido antes. No era un eco de advertencia, sino un llamado activo, una presencia que me buscaba. Caminé hacia el origen, guiado por una mezcla de intuición y miedo controlado. Allí encontré un terreno olvidado, cubierto de maleza, donde la ciudad parecía haberse detenido. El aire vibraba de manera intensa, y supe que algo quería comunicarme un mensaje directo. Las figuras aparecieron, más cercanas que antes, casi como si quisieran mostrarme algo. Extendí mis manos, listo para realizar el acto de cierre, pero el terreno reaccionó de manera inesperada. El silencio se movió, cambió de forma, como si tuviera voluntad propia. Debía adaptarme, improvisar, entender que no todos los ecos seguían patrones conocidos. La energía del lugar era diferente, más intensa, más urgente. El acto de sellado fue complejo. Cada movimiento debía ser calculado, cada gesto exacto. Sentí el precio nuevamente. Agotamiento, drenaje, un fragmento de mí mismo dejando espacio para mantener el equilibrio. Cuando finalmente terminé, el eco se disipó, dejando un susurro final, un recordatorio de que la vigilancia nunca termina. Al regresar a mi apartamento, me senté frente a la ventana. Miré la ciudad iluminada y comprendí la verdad absoluta. El bosque, los límites, los ecos, siempre estarían presentes. Yo había aceptado ser parte de algo más grande que mi comprensión, un vínculo que trascendía la lógica y el tiempo. La normalidad era una ilusión, la responsabilidad, eterna. Cerré los ojos y escuché el viento. No había miedo, solo conocimiento. La puerta estaba cerrada por ahora, pero los ecos continuaban, invisibles, esperando. Y yo seguiría allí, atento, vigilante, guardián silencioso de lo inexplicable. El bosque no me necesitaba para existir, pero yo necesitaba al bosque para recordarme quién soy ahora. El tiempo ya no se medía con días ni noches. Solo existían los momentos de alerta, los espacios donde el silencio podía expandirse y los intervalos en los que todo parecía normal. Aprendí a vivir entre ambos, caminando como un humano, pero percibiendo más de lo que cualquier persona podría imaginar. Cada sombra, cada brisa, cada sonido contenía información vital. No podía fallar. El último llamado llegó una noche sin luna. El aire estaba frío, pero sin viento. Caminaba por un sendero urbano olvidado, uno que conectaba varios parques y lotes baldíos, cuando lo sentí. El eco más fuerte hasta ahora. No humano, no vegetal. Algo más antiguo, algo que provenía del límite mismo, del bosque que había quedado grabado dentro de mí. Sabía que esta vez no se trataba de advertir, se trataba de actuar antes de que el límite rompiera su contención. Respiré hondo, extendí las manos y sentí la energía fluir. Las figuras aparecieron frente a mí, claras y firmes, como guardianes que ya no necesitaban observar, sino evaluar. Todo dependía de mi concentración, de mi voluntad. El terreno reaccionó, las sombras se alargaron, el silencio se movió como un líquido oscuro, cubriendo todo a mi alrededor. Era un desafío directo,
Cada error podría expandir el vacío a zonas urbanas, a barrios, a ciudades enteras. Comprendí que el precio de esta acción sería más alto que cualquier otra vez. Cada cierre drenaba algo de mí, algo que nunca volvería completamente. Cerré los ojos y me dejé guiar por lo que había aprendido. Movimientos lentos, precisos, trazando círculos invisibles, conectando cada borde del área afectada. Cada gesto sellaba una parte del límite, reforzando la barrera. Sentí los ecos retroceder, disolverse, desaparecer en el aire. Por un instante eterno fui uno con el bosque, con el viento, con el silencio mismo. El último gesto fue un golpe de voluntad pura. Abrí los ojos y la ciudad volvió a respirar con normalidad. Luces, sonidos, viento, todo era humano otra vez. Las figuras desaparecieron gradualmente, dejando solo una sensación de paz y vigilancia distante. El límite estaba cerrado por ahora. Caí al suelo exhausto, sintiendo cada fibra de mi cuerpo drenada por la intensidad del acto. Pero había algo más, una claridad que nunca había sentido. Comprendí mi rol, no como víctima, no como curiosidad, no como excursionista perdido, sino como guardián. El bosque había hecho su elección. Yo era parte de él ahora, un mediador entre lo visible y lo invisible, entre lo natural y lo inexplicable. Podía caminar entre humanos, pero siempre escuchando, siempre percibiendo. Mi vida había cambiado para siempre, y el precio que había pagado era la conciencia absoluta de los límites. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El viento volvió a ser viento, los parques llenos de vida, la ciudad ruidosa y normal. Pero yo sabía que en cualquier momento los ecos podrían regresar, que un descuido podría expandir el silencio, que la vigilancia era eterna. Acepté mi destino, aprendí a interpretar los susurros, a anticipar los peligros, a cerrar puertas invisibles antes de que fueran cruzadas. No era heroísmo, ni poder, era responsabilidad, una que nadie más podía asumir. Una noche, mientras caminaba por un parque iluminado por la luna, sentí de nuevo la presión familiar, leve, controlada, un recordatorio de que el límite nunca desaparece, solo espera. Sonreí con resignación y dije en voz baja, «Estoy listo». El bosque, el viento y el silencio respondieron con un murmullo suave, casi humano, casi compasivo. Entendí que mi rol como guardián del silencio había comenzado y que mientras yo escuchara, mientras yo actuara, el mundo humano seguiría intacto. No había miedo, no había arrepentimiento, solo vigilancia y conocimiento. Los ecos podían volver, las desapariciones podían intentar repetirse, pero yo estaba allí, siempre. Porque ahora era parte de algo que trasciende la realidad cotidiana, de un vínculo que conecta lo visible con lo invisible, lo humano con lo sobrenatural. Y mientras existiera, mientras escuchara, mientras actuara, el límite permanecería cerrado. El viento sopló suavemente entre los árboles cercanos, y yo comprendí que, aunque todo parecía normal, nunca volvería a ser completamente humano. Nunca volvería a vivir sin escuchar el susurro del bosque, sin sentir la presión del límite, sin percibir los ecos que otros no pueden. Era el guardián, y así sería por siempre.